Capítulo 7. Fase de clímax. Llega la noche, la luna roja se alzó, y la verde la siguió. Una masa de nubes negras la siguió tardíamente, y el trueno del dragón rugió. Una luz blanquiazul brilló en el aire como un bramido, y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer al suelo. Para los goblins, esto era una bendición de los cielos. Un regalo del caos. Gor. Gobrog. Gorgrgo. Aunque los goblins normalmente maldecían la lluvia, era su forma de estar agradecidos por todo lo que les ayudara en sus necesidades. Los pequeños demonios, que habían estado agazapados entre los arbustos, esperando su momento, ahora emergieron con una sonrisa viciosa en sus rostros. Sus números eran muchos, y tenían en sus manos una variedad de armas crudas, pero en todas las caras había la misma expresión de avaricia. Entendieron las costumbres de la humanidad, aunque no se sabía cómo los habían aprendido. Sabían que los humanos cantaban canciones absurdas mientras cosechaban sus cultivos, y que después de eso, almacenaban todo en un solo lugar. Y después de guardar las cosechas, los humanos bailaban como tontos, divirtiéndose. ¿Qué estúpidos eran los humanos?, pensaban los goblins. ¿Qué fue lo interesante de todo eso? Fueron fácilmente entretenidos. La vista de estos humanos felices y satisfechos levantó su ira. Aquí estaban los monstruos, viviendo en el desierto, azotados por la lluvia y hambrientos de comida, y sin embargo, esos humanos vivían en perfecto confort sin apenas esfuerzo por su parte. Los goblins, en general, tenían una forma de conseguir las cosas: las robaban. Por lo tanto, ningún goblin había experimentado el trabajo de criar incluso un solo animal como ganado o una sola planta como cultivo. En lo que a ellos se refería, todas estas cosas simplemente aparecían espontáneamente, con un puff, y como las cosas estaban allí, pensaban los goblins, naturalmente pertenecían a los goblins. En todo caso, fue descaradamente injusto que los humanos se quedaran con todas esas cosas para ellos mismos. La situación fue igual esta noche. Goro, los celos de los goblins aumentaron. Los humanos los habían espantado, y eso justificaba lo que los goblins harían. Siempre leales a sus deseos más bajos, los goblins salieron y se dirigieron hacia el pueblo. La comida estaba allí. Placeres. Mujeres. Sería perfecto para pasar el tiempo antes de que encontraran algún lugar donde pasar la noche. Estos goblins habían sido expulsados de sus hogares. Habían pasado varios días vagando, y aunque nada había pasado, para los goblins era casi insoportable. El resentimiento corría como un torrente. En ese momento, no temían siquiera a los aventureros. Encontraron su camino bloqueado por una valla. No era más elegante que una escalera apoyada en un lado, y allí no había habido nada ayer. El goblin que había estado de patrulla trató vagamente de explicarse, pero era obvio que el idiota no lo había captado o simplemente se había saltado su obligación. Fuera lo que fuese, los otros goblins lo rodearon y golpearon con sus garrotes hasta que dejó de moverse. Esto era habitual para los goblins, aunque ninguno de ellos creía que tendrían la misma suerte si ellos mismos fracasaban algún día. Gogor. Intentaron escalar la valla, pero los maderos cruzados estaban muy separados, y no podían llegar hasta el siguiente. Finalmente, con muchos murmullos y quejas, los goblins empezaron a rodear la valla. Uno de ellos notó que no había vallas en el río y saltó, solo para acabar empalado en una estaca, así que los otros decidieron vadear el arroyo. Se conformaron con reírse ante el imbécil que se había ensartado, ningún pensamiento de gratitud hacia él entró en sus mentes. En todo caso, solo imaginaron apuñalar a los humanos que los atacaron de la misma manera. Finalmente, los monstruos enfurecidos habían hecho casi un circuito completo de la aldea. Estaban a punto de intentar romper la valla cuando de repente se detuvieron. Gorogor, habían dado con un lugar donde la valla no estaba bien sujeta. Los goblins se miraron entre sí, sonriendo. Esto solo probaba cuán estúpidos eran los humanos. No había necesidad de romper la valla, anunciándose deliberadamente. Se escabullirían dentro de la aldea, atacando a los sorprendidos humanos, subyugándolos. Se abrieron paso por entre la valla, que crujió como una puerta desengrasada, y entraron en el pueblo. La lluvia solo les hizo ir más rápido. Párrafo. Tenía que hacer lo que podía. Eso creía, de todos modos. ¿En serio? Él no lo sabía. Quizás había algo más que podía haber hecho. Algo que olvidó. Sería bueno si las cosas salieran bien, pero eso sí era cuestionable. ¿Todo era su responsabilidad? El progreso, el resultado, estaban ambos en sus manos. ¿Qué? ¿Vas a salir huyendo? Calma. Respira hondo. Calma. Respira de nuevo. Aire. Eso eran solo emociones. No la realidad.
Las gotas de lluvia golpean sin piedad su cuerpo, su respiración condensándose en él. Su cuerpo era pesado, sus dedos se cerraron como si estuvieran agarrando el mango de su espada con pegamento. No sé si puedo hacerlo. Lo haría, esa era la realidad. Si no, moriría. La realidad era exactamente esa. Si matas, no morirás, realidad. Encendió su antorcha, se alzó de entre la maleza y atacó al goblin más cercano. Gorog, antes de que la criatura pudiera siquiera girarse, le golpeó la nuca con su escudo, dirigió su espada hacia la espina del monstruo y le dio un giro violento. Empezó con uno. Gorog, gorog, gorg. Gorg. Los goblins finalmente registraron que su compañero había colapsado en el barro y empezaron a girarse en su dirección. Arrojó su antorcha a un lado. Incluso en la lluvia, la llama iluminó la zona, su forma y la de sus enemigos flotando en la oscuridad. Un yelmo de acero con un cuerno roto, una subia armadura de piel, una espada de un extraño largo en su mano, y en su brazo un escudo pequeño y redondo. ¿Cuántos goblins hay? ¿10? Quizás 20. Claramente no eran 30. 5 a la vista en este momento. Había cruzado la valla en fila. Era su oportunidad para matarles. Gorog, saltó. Interceptó el garrote del goblin con el escudo en su brazo izquierdo, cortando con su espada al nivel de la cintura. Sintió que se enterraba en la garganta de la criatura, le dio un giro a la espada y luego una patada al monstruo al final de la misma. Gorgo, van dos, Gorg. Un goblin saltó desde la izquierda, portando una daga, que bloqueó con su escudo. La hoja mordió la piel con un sonido sordo. La dejó allí, usando propia espada para hacer un corte diagonal al goblin por su derecha. Gorog, Gogor, 3. No, el corte era demasiado superficial. Él chasqueó la lengua. De inmediato retorció su cuerpo, clavando su espada en el estómago del goblin, tratando de extraer su daga de su escudo. Gogro. La criatura dio un grito inarticulado y cayó al suelo, tratando de contener sus órganos internos. Estaba vivo. Pero la herida era fatal. Podía afrontar el dejar que uno muriera. 3, y con este hacen 4. Goror se giró hacia el goblin a su derecha, que se tambaleaba de un lado a otro y sangraba por el pecho. Bajó su espada de arriba. Hubo un golpe cuando la hoja se hundió en el cerebro del monstruo, cayó hacia atrás, sus sesos salpicaban por todas partes. Le dio al cuerpo una patada apresurada para liberar su arma, para evitar que el cadáver cayera lejos de él. La hoja estaba astillada ahora. Él chasqueó su lengua otra vez. La lluvia era terriblemente fría, un dolor que crujía a través de su cuerpo. Siguiente, la aldea estaba cercada por los 4 lados, y él les había dejado un pequeño agujero. Sabía que vendrían tras el festival. Había estado seguro de que se abrirían paso por el agujero. Solo había sido cuestión de esperar. Gorg, Grorg. Gorg vio un par, luego 2, de fantasmales ojos goblin acercándose en la oscuridad. Goblins, dijo con una voz inquietantemente tranquila. Si alguien hubiera estado cerca para escucharlo, podría haberlo confundido con un viento que sopla desde las profundidades de la tierra. Los mataré a todos. Párrafo. Algo viene. Las instrucciones del líder cobre habían sido inútiles. Si el devorador de rocas había perseguido a los limos fuera de su casa, entonces simplemente necesitaban ir en la dirección donde no había limos. Uno de los exploradores escuchó un retumbo y se detuvo, pero apenas había emitido su advertencia, su cabeza desapareció. Fue mordido con un sonido seco, como una tuerca abierta, por un par de mandíbulas gigantes que aparecieron en la roca. Sentí. El monstruo que había acabado su camino a través de las profundidades de la mina asomó su cabeza frente a los aventureros, sus mandíbulas crujían. Delante, el explorador sin cabeza se movió una vez y luego cayó de rodillas. Fue solo un momento después que la sangre se derramó. Los otros aventureros cambiaron a posiciones de combate. Yikes, está realmente aquí. Bueno, es obvio. El primero en gritar y preparar su arma fue el lancero. Se abrió camino a través de una tropa de aventureros usando una armadura impecable, para tomar una posición en el frente. Incluso él, que había soñado con hacer actos de valor en la batalla con monstruos notorios, ahora tenía la cara rígida. Podría haber sido un mito decir que este monstruo escaló montañas por sí mismo, pero aún así, entre su cabeza y sus muchos segmentos de cuerpo, la criatura debe tener más de 50 metros de largo. Bien podrían haber estado enfrentando a un gigante, y pensaban que valdría con enviar porcelanas. ¿Qué? La bruja se puso a su nivel. ¿Ajem? Sayita. Kelta. Raedius. Golpea directo al objetivo, flecha. Sus mejillas brillaron con el sudor mientras sus deliciosos labios formaban las palabras del verdadero poder.
Un misil mágico voló de su personal directamente al devorador de rocas, pero, Sentototi, el monstruo recibió el golpe contra su caparazón tan fácilmente como una persona podría sacudir una gota de lluvia. Sin embargo, si no fue dañado, ciertamente se enojó. Abrió sus enormes y ruidosas mandíbulas y se lanzó directamente hacia la bruja. Cuidado, Ek. Resultó ser una suerte que el lancero no hubiera tomado ninguna medida. Ahora su reacción fue instantánea. Barrió a la bruja por un costado, apartándola por un pelo. El devorador de rocas estrelló contra el suelo, y luego, con sus innumerables miembros delgados trabajando, cavó más profundo. Habría estado perfectamente bien si el monstruo hubiera huido en ese momento. Pero el estruendo debajo de ellos les hizo saber que este era simplemente un momento para prepararse para la siguiente emboscada. Lo siento, por eso, no lo digas. Pero tenemos que ser cuidadosos cuando nos movamos. El lancero se agachó, cubriendo a la bruja, quien estaba casi inmovilizada por el shock. No se sabía dónde aparecería esa enorme cabeza a continuación. Si venía directamente debajo de ellos, no se evitaría un golpe crítico. Parece que no lo derribaremos solo con hechizos. El guerrero pesado con la espada a su espalda dijo, mirando calmadamente alrededor, había unos 10 aventureros en el estrecho pozo de la mina. Todos fueron atrapados con el terror de no saber de dónde vendría el próximo ataque. Si no somos cuidados, nos eliminará de un golpe. Invocadores de hechizos, centraros en apoyo y defensa. Le causaremos daño físico. Los de armadura ligera, retroceded, y poneros en contacto con el grupo principal. Vale. Todos los que tengan armas de rango, quedaros aquí. El guerrero pesado fue interrumpido por el grito de una mujer. Todos miraron y descubrieron a una arquera que se retorcía de dolor, con el rostro cubierto de lodo. Cada vez que las cosas negras, parecidas al alquitrán, se movían, el vapor subía, acompañado por el olor de la carne abrasadora. Gag. Ayúdame. Ayúdame. La mujer se rascó cara y cuello, gritando tanto como podía. Rodó y peleó por el suelo. Su grupo estaba intentando quitarle el lodo con sus armas envueltas en tela, tratadas con compuestos antiácidos. Pero su cara había sido fundida seriamente por el limo. Ya no pueden ayudarla. ¿Limo? Está peleando con un limo. Los monstruos de tipo limo comúnmente caían desde el techo, sorprendiendo a sus presas. Frunciendo el ceño, la mujer caballero alzó su espada sobre su cabeza. Brilló con fuerza con luz sagrada. Iluminó una masa oscura en el techo, surgiendo de un estrecho túnel lateral. No creí que hubiera un conducto aquí, exclamó. Algún idiota debe haberlo cavado. El guerrero pesado gritó. Era exactamente la clase de ruta lateral estrecha y oscura que fácilmente sería el hogar de goblins o algo peor. Sería imposible para cualquiera entrar por su cuenta, o sus únicas opciones eran tapar el agujero o limpiarlo de alguna otra manera. Pero no tenían tiempo. Si vagaran sin más, el devorador de rocas los comería todos. El luchador medio elfo lucía mareado. Este quizás, era otro camino. Dijo, ¿a qué te refieres? Quiero decir que quizás los limos nos espantaron por el devorador de rocas. Miró alrededor mientras hablaba, nunca bajando la guardia. Intentamos minar el agujero del devorador de rocas. Entonces los limos vinieron aquí por comida, son simbiontes. La druida dijo, su cara drenada. Somos sus presas, va. Podemos preocuparnos por eso después. La mujer caballero gritó, blandiendo su espada cruzada, el signo de su fe. Justo ahora, tenemos que matarles antes de que nos coman. ¿Crees que vas a hacerte paladín con esa actitud, cerebro de chorlito? El guerrero pesado usó el plano de su espada para aplastar a uno de los limos, luego miró a sus compañeros. No podemos contar con unirnos al grupo principal ahora. Dadme un encantamiento, claro. La druida dijo. Empezó a orar, su cara tensa. Os necesito en esto también. Sí, por supuesto, la bruja, abrazándose con su bastón, empezó a invocar. Un instante después, la espada del guerrero pesado comenzó a brillar de color rojo, y la luz de la magia brilló desde la punta del arma del lancero. Oh, mi Dios del juicio, no dejes que mi espada juzgue lo que es bueno. La mujer caballero entonó una petición para un milagro para el Dios Supremo, invocando bendición sobre su propia arma. Hubo un temblor terrible, los limos vibraron, y la suciedad llovió sobre sus cabezas. El resto, encargaros de esos limos. No dejéis que se nos acerquen, ¿entendido? Cuenta con nosotros. En respuesta a la orden del guerrero pesado, los otros aventureros rápidamente formaron un perímetro. Puedes salir cuando quieras. Te mataré,
El joven guerrero se quedó solo, con la espada lista, su espíritu completamente resuelto. Y así, empujó su espada hacia arriba casi antes de que fuera posible detectar la vibración alarmante desde arriba. Ah, ahí está, el techo se abrió. Las rocas cayeron, seguidas por un par de mandíbulas enormes. Las mandíbulas que se la había tragado. Su cuerpo aún está dentro de esa cosa. El pensamiento era como una explosión de luz en la mente del guerrero. No prestó atención al hecho de que los colmillos del monstruo le mordían su propio brazo mientras conducía la espada hacia arriba con ambas manos, perfectamente feliz con este estancamiento. Forzó la hoja hacia arriba, enterrándola hasta la empuñadura en la garganta del insecto, fluidos tibios del cuerpo del devorador de rocas vertiéndose sobre su cabeza. Y luego, con la brusquedad de un hilo cortante, la conciencia del guerrero dio paso a la oscuridad. Párrafo. Mientras caía, se dio cuenta de que la pérdida momentánea de la conciencia se debía a que le había lanzado una piedra a la cabeza. Cayó de bruces en un charco fangoso, el agua de lluvia abriéndose paso a través de las tablillas de su visera, amenazando con ahogarlo. Aunque los goblins eran débiles, si no hubiera estado usando un casco, podría haber corrido un gran peligro. Extendió los brazos y comenzó a levantarse, solo para sentir un fuerte impacto en su espalda, privándole de su aliento, el golpe de un palo. Casi antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, llegó otro golpe, y otro, y otro, y otro. Debe haber habido un hacha o algo entre las armas, porque escuchó cómo se rompían su armadura y su cota de malla, sintió el dolor de la carne y los huesos desgarrándose y rompiéndose. Maldijo con ardiente agonía, y la maldición sabía a hierro en su boca. Gorogr, grrb. Gorogr. Los goblins se reían. Se burlaron del estúpido aventurero, se deleitaron en derribarlo. Sin duda, pronto irían a la aldea. ¿Y entonces qué pasaría? No debes moverte de este lugar. Metió una mano en el barro. Sus huesos crujieron. Sus rodillas estaban dobladas. Su aliento estaba tenso. Empezó a arrastrarse hacia arriba. Esta vez la conmoción de agonía recorrió su mandíbula cuando un palo lo atrapó en un lado de la cara. Se dio la vuelta en el suelo, aterrizando sobre su espalda. Algunas de las gotas de lluvia cayeron a través de su visor y sobre su cara. Todo su cuerpo se estaba empapando, y tenía frío. Tan frío. Solo por un segundo, cerró los ojos. Su hermana lo regañaría por jugar en el barro. Luego los abrió. Sintió que su cabeza comenzaba a levantarse. Un goblin había agarrado el cuerno restante de su casco. Se puso de rodillas, su visión se llenó con las feas y vulgares sonrisas de los goblins. Sus manos arañaron, buscando alguna forma de agarrar su espada. Se había caído en el barro y, en algún lugar del caos, se había roto. La empuñadura y el pomo estaban allí, pero la mayor parte del resto de la espada no estaba. Lo tiró a un lado. Él no dijo nada. El barro se esparció debajo de él. Los goblins se rieron, sus risas entrecortadas se convirtieron en un zumbido dentro de su casco. Vio subir un garrote, lo miró vagamente. Sabía que, en cuestión de instantes, ese bajaría, su casco se rompería, su cráneo se rompería y su cerebro se dispersaría. Es posible que no lo logren en un solo golpe, pero 2 o 3 harían el trabajo. Moriría. Sintió como si esa noche le hubiera seguido, cazándolo. ¿Qué sentido tiene ver pasar tu vida ante tus ojos? Su maestro le había preguntado. Piensa en qué tienes que hacer, levántate hasta el final. ¿Qué iba a hacer y cómo? En silencio dejó caer los ojos. Sabía que le había sucedido a su hermana mayor, lo había observado sin hacer ni un solo ruido. Sabía qué harían los goblins cuando llegaran a la aldea y luego a esa ciudad. Caras flotaron por su mente. La vecina, el dueño de la granja, la recepcionista del gremio. Los distintos aventureros. ¿Qué es eso para mí? Inhaló profundamente, y entonces soltó el aire. Sería el colmo de la arrogancia imaginar que el mundo no continuaría sin él. Que una aldea sea destruida, el mundo seguiría. Que muera un hombre, el mundo seguiría girando. Los dados seguirían siendo lanzados, y así se enfocaría solo en lo que estaba frente a él. El goblin parado frente a él sostenía un garrote. Fue el goblin detrás de él quien sostenía su casco. Sus 2 manos estaban libres. Debajo de su casco, movió los ojos. El goblin delante de él sostenía un garrote. ¿Qué pasa con el que está detrás de él, entonces? No pudo girar su casco. Solo sus ojos. En el cinturón del goblin, notó, había una daga. La empuñadura tenía forma de halcón. Lo reconoció. No tenía funda. ¿Qué es eso para mí? Su mano derecha se movió como un destello. Bor atrapó un dedo en el pico del halcón, sacando la daga del cinturón, lo agarró en un agarre inverso y lo bajó. Eso fue todo.
Pero cuando logró perforar a través del hombro del Goblin, cortando la columna vertebral y causando su muerte, eso fue suficiente. Gorog, gorog. El Goblin, en la cúspide de bajar su garrote, cayó hacia atrás. La sangre hirvió de la herida, acompañada de un silbido misterioso. La sangre se unió a la lluvia salpicándole. El Goblin que se aferraba a él por detrás estaba balbuceando algo. ¿Qué es eso para mí? Ya había arrojado a un lado la daga, agarrando el garrote del ahora muerto monstruo. Lo blandió como si fuera a darse en su propio hombro con él y oyó el brazo y hombro del enemigo siendo rotos. ¿Gogro? Un grito desgarrador. El Goblin se echó hacia atrás, agarrando su brazo. El cuerno se astilló ruidosamente y cayó. ¿Qué es eso para mí? Cuando se giró, bajó el garrote hacia el cráneo del Goblin. La piel de su cabeza era destacadamente suave, hundiéndose ligeramente como para acomodar el arma, ya que bajó para abrir la cabeza. Despreocupado, tomó el hacha de mano del cadáver, que descansaba allí con un ojo fuera de su órbita. Su espalda le dolía horrores, quizás por ser golpeado con esta hacha antes. ¿Qué es eso para mí? Giró el hacha con tanta fuerza como pudo, y entonces, sin dudarlo, la liberó. Giró en el aire, y luego se enterró en la cabeza de un Goblin que había estado bastante relajado hasta entonces. Fue el que le había dado con la roca antes. Fue más fácil que ganarse una limonada, pensó el aventurero. Esto hace 10 y 3. Tragó algo fibroso y espeso en su boca, gritando. Metió la mano en su bolsa de artículos y sacó una botella. Una poción de aguante. Abrió el corcho y tragó el líquido de un solo trago. Era amargo y ardía mientras fluía por su garganta, directamente hacia su estómago. De inmediato, un calor comenzó a extenderse por su cuerpo. Sus heridas no estaban siendo sanadas, pero sus sentidos estaban regresando. Eso significaba que no estaba muerto. Así que no hubo problema. Arrojó la botella donde se hundió en el lodo, se llenó de agua y pronto se perdió de vista. ¿Cuántos quedan? La lluvia caía pesadamente, y el viento aulló. En algún lugar de la noche oscura como la tinta, pudo ver luces fantasmales de lo que asumía era una tercera división de Goblins. Pateó todos los cadáveres Goblins con el pie, rodándolos hasta encontrar una espada adecuada, la cual tomó para sí. Trató de meterla en su vaina, pero se dio cuenta de que no entraba, tendría que llevarla en la mano. ¿De qué demonios se había preocupado tanto antes? Una armería prácticamente había venido marchando directamente hacia él. 14. Un Goblin estaba tratando de escurrirse por entre la valla para llegar a la aldea, y él saltó sobre la criatura. Gor. El monstruo encontró una espada clavada en su garganta, se sacudió y murió con la hoja aún clavada. Arrojó lejos al cuerpo, agarrando una daga de la cintura de la criatura mientras caía, e hizo un gran giro. Gog. 15. El Goblin detrás de él de repente encontró una espada que crecía de su cabeza, se lanzó hacia atrás y se agitó en el barro. Goro. Gror. Los Goblins estaban aullando, pero ¿qué era para él? Pisó el cuerpo ante él, sacando a la fuerza la espada incrustada en su cuello. La hoja estaba manchada de sangre, pero ¿y qué? Un sustituto llegaría pronto. Avanzó, arrastrando los pies por el barro. Los Goblins eran cobardes. No tenían deseo de morir, mucho menos de sacrificarse por sus camaradas. Pero en ese momento, solo tenían un enemigo. Y gracias a él, cada uno de los supervivientes encontró que su parte de botín aumentó. Si atacaran el pueblo ahora, cada uno de ellos tendría más mujeres y comida que no sabían qué hacer con ellos. Gogr, Gor, Gogr. Al final parece que la avaricia venció al miedo. Los Goblins se lanzaron a por él a la vez, empujándose mientras avanzaban. 16. 17. Un enemigo saltó hacia el daga en mano, pero lo derribó con un golpe de escudo, dejándolo caer en el estiércol. Mientras se retorcía, llevó su espada y cortó la garganta del Goblin a su derecha. La lluvia y el barro salpicaron por todas partes, y la sangre se desbordó. Tomó su espada en un agarre inverso y cortó el Goblin en el suelo, desde la cabeza hasta el cuello. Rompe la espina. Gorgr. Quedan dos. Soltó la espada y saltó hacia atrás rápidamente, casi rodando. Un garrote bajó y aplastó el cadáver fresco. Otro Goblin había tratado de usar la desaparición de su compañero como una distracción para matarlo. El monstruo con el garrote gruñó furioso, metió la mano en el barro, recogió la botella que había tirado antes y la arrojó. ¿Qué bebe? Hubo un grito, presumiblemente del dolor combinado de la botella lanzada contra la cara de la criatura y el barro que se le metió en los ojos. El Goblin se tambaleó hacia atrás, presionando sus manos contra su cara. Lo ignoró y en su lugar saltó hacia adelante, golpeando su escudo contra uno que sostenía una lanza. Uno más. En un concurso de tamaño y peso corporal, un humano tenía la ventaja sobre un Goblin.
especialmente un humano en armadura completa. El Goblin estaba abajo en el barro, y él lo tenía por el cuello. Sintió que se rompía cuando presionaba todo el peso de su cuerpo sobre sus manos. Aplastó su tráquea, ya que sufrió un espasmo y emitió un estertor de muerte, y ese fue su final. Tomó la lanza de su mano y se dirigió al Goblin final, que en ese momento estaba limpiando el barro de su cara. Gororo. 19. La lanza no era más que una piedra atada a un palo afilado, pero fue suficiente para atravesar un corazón. El Goblin murió con sangre volando por doquier mientras aullaba al cielo. Mantuvo un firme agarre en el arma, profundizándola, luego dejó escapar un suspiro. Inhala, luego exhala. Suelta. Suelta. Podía saborear la sangre en lo profundo de su garganta. No quería nada más que acostarse allí mismo en el barro. Su mente apenas funcionaba, y sus párpados eran pesados. Su cerebro, o alguna parte profunda de él, estaba tratando de forzar la lógica sobre él. Bebe un antídoto. Los fluidos corporales de los goblins, sus hojas contaminadas, la lluvia y el barro, todo se mete en sus heridas y lo enferman. Él lo sabía, se levantó inestable, como una especie de fantasma, y encontró la botella en su bolsa. Había hecho bien en no confundirlo con la poción de resistencia anterior. Tendría que encontrar alguna manera de diferenciarlos por el tacto. Sus dedos se deslizaron, lo que hacía difícil destrabar el corcho, pero lo logró y bebió toda la botella de líquido amargo en un solo trago. Se acabó. Eso tenía que ser. Aún no sentía que lo lograra, apenas podía creer que había acabado. La lluvia seguía cayendo. No había pistas de que amaneciera. Estaba vivo, y los goblins estaban muertos. Su antorcha, la cual había modificado para que no se apagara incluso en un clima como este, continuó fumando humo. No volvería a luchar contra los goblins en campo abierto. Pertenecían a las cuevas, y él también. HRRGH. De repente, sintió como si una mano fría se hubiera escabullido sin piedad hacia su estómago, cayó de rodillas. Con un ruido húmedo, las entrañas y la lluvia y la sangre y el barro salpicaron juntos, sus pulmones no parecían tomar aire. Se arrancó el casco de la cabeza. Se lanzó hacia adelante, sosteniéndose con las manos, con la boca abierta. No podía inhalar. Él no podía exhalar. Las escenas pasaron por su mente en un instante. Su hermana. El pueblo en llamas, cuerpos colgando de cuerdas. Goblins. El viento del oeste. Algo salió de su garganta y de su boca, ardiendo todo el camino. Tosió y se atragantó, pero lo que surgió fue principalmente ácido estomacal. Después de un brote de vómitos copiosos, inhaló y luego se obligó a tomar un sorbo de su odre. Se enjuagó la boca y escupió, luego tragó otro poco y se limpió los labios. Luego, batiendo el barro, terminó lo que quedaba por hacer, recogiendo lentamente su casco y poniéndolo de nuevo. Tenía la clara sensación de que olía a sangre, a sudor y a vómito. Miró a su alrededor, su casco mucho más ligero sin su otro cuerno. La carnicería fue absoluta. Montones de cadáveres se extendían desde la brecha que había dejado en la valla hasta el borde del pueblo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 19, ladeó la cabeza. Se apoyó contra el 19º cadáver y sacó la lanza, pateando barro y agua, continuó con paso audaz de regreso al pueblo. La valla, el río. El sonido del agua. El sonido del agua. El goblin que había intentado de algún modo evitar las picas y vadear el río, soltó un grito y colapsó. 20. Ese fue el último goblin. Pero no se acabó. Nunca. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.